Toyota está a punto de sacudir la industria del automóvil con un nuevo motor revolucionario que podría poner en tela de juicio todo lo que creíamos saber sobre el futuro de los coches. Mientras el mundo se precipita hacia los vehículos eléctricos, Toyota ha estado trabajando silenciosamente entre bastidores, perfeccionando una tecnología revolucionaria que podría cambiar el juego por completo. ¿Y si los vehículos eléctricos no son el futuro inevitable? ¿Y si la última innovación de Toyota está a punto de trastornar la industria de una forma que nadie vio venir? Tras años de desarrollo estratégico, por fin están listos para desvelar lo que podría ser su avance más significativo hasta la fecha. Entonces, ¿qué es este motor revolucionario? El legado de Toyota, cómo se convirtió en un gigante. El consejero delegado de Toyota acaba de hacer una declaración que podría conmocionar a toda la industria automovilística. Afirma que su nuevo motor revolucionará el mercado de los vehículos eléctricos tal y como lo conocemos. Pero antes de sumergirnos en esta innovación que cambiará las reglas del juego, demos un paso atrás y veamos cómo Toyota se convirtió en la potencia que es hoy. El ascenso de Toyota a la hegemonía es una historia de visión, resistencia e innovación incesante. Todo empezó en 1937, cuando Kiichiro Toyoda transformó el negocio textil de su padre, Toyota Automatic Loom Works, en una empresa automovilística. Su padre, Sakichi Toyoda, fue un brillante inventor que revolucionó la industria textil con el primer telar automático del mundo en 1924. Este invento introdujo el concepto de Hidoka, máquinas que se detienen automáticamente cuando surge un problema. Una filosofía que más tarde se convertiría en parte fundamental del legendario proceso de fabricación de Toyota. El sueño de Kiichiro de fabricar automóviles fue posible gracias a la venta de la patente del telar a una empresa británica en 1929. Con los fondos asegurados, puso en marcha la división de automoción de Toyota, lo que llevó a la creación del modelo A en 1936. Al año siguiente, nacía oficialmente Toyota Motor Company, pero el camino no fue nada fácil. Tras la Segunda Guerra Mundial, la economía japonesa estaba en ruinas y Toyota, como muchos otros, luchaba por sobrevivir. Decididos a adaptarse, los líderes de Toyota, incluidos Taiichi Ohno y Eiji Toyoda, revolucionaron la fabricación con el sistema de producción Toyota, TPS. Esta innovadora metodología introdujo la producción just in time, justo a tiempo, produciendo solo lo que se necesitaba, cuando se necesitaba y en la cantidad exacta requerida. Junto con Hidoka y Kaizen, mejora continua, el TPS eliminó los residuos, aumentó la eficiencia y transformó a Toyota en una fuerza imparable, a medida que el sistema de fabricación de Toyota establecía nuevos estándares industriales. Sus coches empezaron a remodelar el mercado. El lanzamiento del Toyota Crown en 1955 marcó su entrada en la producción en serie, mientras que la introducción del Corolla en 1966 consolidó su reputación de fiabilidad y asequibilidad. El Corolla se convirtió en un fenómeno mundial y llegó a ser uno de los coches más vendidos de todos los tiempos. En la década de 1980, Toyota se había consolidado como líder en el mundo del automóvil, no solo por sus coches, sino también por su innovador enfoque de la ingeniería y la eficiencia. ¿El secreto de su éxito? Un compromiso inquebrantable con la innovación, especialmente en tecnología de motores. Y ahora, Toyota está a punto de volver a hacerlo. Su último avance no es solo un paso más, podría redefinir el futuro de toda la industria. Descubramos en qué consiste este revolucionario motor. La evolución de los motores Toyota. Innovación a lo largo de los años, desde sus primeros intentos hasta las emblemáticas plantas motrices que se han convertido en leyendas del mundo del automóvil. Los motores Toyota han evolucionado continuamente para satisfacer las demandas de los conductores y los retos de la ingeniería moderna. En la década de 1930, Toyota inició su andadura automovilística con el desarrollo del motor tipo A. Este motor de 3,4 litros y 6 cilindros en línea fue la primera incursión de Toyota en la fabricación de motores y sentó las bases para futuros avances. El motor tipo A propulsó la berlina modelo A, el primer turismo de Toyota, marcando un hito importante en la historia de la empresa. Tras el éxito del tipo A, Toyota introdujo los motores de la serie R en la década de 1950. Estos motores, especialmente el 3R de 2 litros y el 2R de 1,5 litros, eran conocidos por su durabilidad y sencillez. Se convirtieron en la columna vertebral de la gama Toyota, impulsando modelos como el Toyota Crown y el Land Cruiser. Los motores de la serie R se fabricaron durante varias décadas.
con diversas iteraciones y mejoras que consolidaron la reputación de fiabilidad de Toyota. A medida que la empresa ampliaba su presencia mundial, crecía la demanda de motores de altas prestaciones. Esto llevó al desarrollo de varias plantas motrices icónicas que desde entonces han adquirido un estatus legendario entre entusiastas y pilotos por igual. Introducidos a principios de la década de 1990, los motores 1JZ GTE y 2JZ GTE son quizá los más célebres de la historia de Toyota. El 1JZ GTE, un 6 cilindros en línea de 2,5 litros con doble turbocompresor, debutó en 1990 con un robusto bloque de hierro fundido y era conocido por su alto régimen de revoluciones y su suave entrega de potencia. Con una potencia de unos 280 CV, impulsaba modelos como el Toyota Chase, el MK2 y el Soure, ofreciendo una mezcla de prestaciones y lujo. En 1991 llegó el 2JZ GTE, un motor de 6 cilindros en línea de 3 litros con doble turbocompresor, que fue aclamado internacionalmente por su potencia y su potencial de adaptación. Con una potencia de fábrica de 280 CV, impulsó el Toyota Supra MK4, entre otros modelos. Los componentes sobredimensionados del 2JZ GTE, como las piezas internas forjadas y el bloque de hierro, permitieron a los tuneadores extraer una potencia inmensa. Con algunos modelos que superaron los MLCV, su durabilidad y rendimiento lo han convertido en una leyenda de la comunidad automovilística. Luego tenemos el motor 4AG, introducido a principios de los 80. Es un 4 cilindros en línea de 1,6 litros que se hizo famoso por sus prestaciones y versatilidad. Con un diseño de doble árbol de levas en cabeza y 16 válvulas, producía entre 112 y 130 CV, dependiendo de la variante, mientras que su naturaleza de altas revoluciones y su capacidad de respuesta lo convirtieron en el favorito de los entusiastas. Una de las aplicaciones más emblemáticas del 4AG fue en el Toyota AE86, un coupé ligero con tracción trasera que se hizo famoso en los deportes de motor, sobre todo en el drifting. El equilibrio y la capacidad de ajuste del motor permitieron a los conductores llevar el AE86 hasta sus límites, lo que le valió un culto que persiste hoy en día. El compromiso de Toyota con la fabricación de motores diésel fiables queda patente en los motores 1HDT y 1KDFTV, que han contribuido a la reputación del Land Cruiser en cuanto a durabilidad y destreza todoterreno. El 1HDT, introducido en la década de 1990, es un motor diésel de 4,2 litros turboalimentado de 6 cilindros en línea. Conocido por su robustez y par motor, se convirtió en una elección popular para la serie Land Cruiser Agenda, proporcionando la potencia y fiabilidad necesarias para las aventuras tanto en carretera como fuera de ella. El 1KDFTV, un motor diésel de 4 cilindros en línea turboalimentado de 3 litros, sucedió al 1HDT en la década de 2000. Equipado con el sistema de inyección directa Common Rail D4 de Toyota, ofrecía una mayor eficiencia de combustible y mejores prestaciones. Este motor propulsaba modelos como el Land Cruiser Prado y el Hilux, continuando el legado de Toyota de sistemas de propulsión diésel fiables. Sin embargo, a medida que la preocupación por el medio ambiente y el ahorro de combustible fueron cobrando importancia, Toyota cambió su enfoque hacia el desarrollo de motores que ofrecieran tanto prestaciones como eficiencia. Esta transición condujo a la introducción de tecnologías como el VVT y el sistema de inyección de combustible de 4S. Introducida a finales de los 90, la tecnología VVT permitía un ajuste continuo de la sincronización del árbol de levas, optimizando el rendimiento del motor en varios rangos de RPM. Este sistema mejoró la eficiencia del combustible, redujo las emisiones y aumentó la potencia. Los motores equipados con VVT, como el 1ZZFE y el 2ZZGE, se beneficiaron de una mejor respuesta del acelerador y rendimiento general. El sistema de 4S, introducido a mediados de la década de 2000, combinaba la inyección directa y la inyección por puerto para optimizar la combustión. Este sistema de inyección dual permitía un control preciso de la mezcla aire-combustible, lo que se traducía en una mejora de la entrega de potencia, la eficiencia del combustible y la reducción de las emisiones. Motores como los 2GV6 utilizaban la tecnología de 4S para lograr un equilibrio entre prestaciones y responsabilidad medioambiental. Sin embargo, lo que realmente cambió las reglas del juego de Toyota fue su tecnología híbrida, algo que les diferenciaría durante décadas. Como Toyota fue pionera en la tecnología híbrida, el nacimiento del Prius,
Introducido en el mercado japonés en diciembre de 1997, el Toyota Prius fue un logro revolucionario. Combinaba a la perfección un motor de gasolina de 1,5 litros con un motor eléctrico, creando un sistema híbrido que ofrecía un excepcional ahorro de combustible y reducía las emisiones. Este innovador enfoque permitió al Prius alcanzar una eficiencia de combustible aproximadamente 2 veces superior a la de los vehículos de gasolina convencionales de la época, lo que supuso un importante salto adelante en la tecnología automovilística. El diseño del Prius incorporaba varias características avanzadas para mejorar su rendimiento ecológico. En particular, utilizaba un sistema de frenado regenerativo que convertía la energía cinética en energía eléctrica durante la deceleración, almacenándola en la batería del vehículo para su uso posterior. Este proceso no solo mejoró la eficiencia del combustible, sino que también alargó la vida útil del sistema de frenado. Además, el Prius empleaba un sistema de parada y arranque del motor, que lo apagaba cuando el vehículo estaba parado para ahorrar combustible y reducir las emisiones. Un elemento clave del éxito del Prius fue la propulsión híbrida sinérgica de Toyota, más conocida como sistema HSD. Esta tecnología híbrida completa permitía al vehículo funcionar con el motor de gasolina, el motor eléctrico o una combinación de ambos, en función de las condiciones de conducción. La flexibilidad del HSD ofrecía a los conductores un equilibrio óptimo entre prestaciones y eficiencia. El sistema contaba con un dispositivo de división de potencia, un conjunto de engranajes planetarios que gestionaba la distribución de potencia del motor y el motor eléctrico a las ruedas. Este mecanismo permitía una transición fluida entre las fuentes de potencia, garantizando una aceleración y deceleración suaves. Además, el diseño del sistema eliminaba la necesidad de una transmisión convencional, lo que reducía la complejidad mecánica y aumentaba la fiabilidad. Otro componente clave del HSD era su tecnología de baterías. El Prius utilizaba una batería de níquel e hidruro metálico, elegida por su equilibrio entre densidad energética, durabilidad y seguridad. Esta batería trabajaba en tándem con el motor eléctrico para proporcionar potencia adicional durante la aceleración y recuperar energía durante el frenado, contribuyendo a la eficiencia global del vehículo. Tras su éxito inicial en Japón, Toyota introdujo el Prius en el mercado mundial en 2000. El vehículo ganó popularidad rápidamente, sobre todo en regiones con estrictas normativas medioambientales y de eficiencia de combustible. El Prius atrajo a los consumidores no solo por sus credenciales ecológicas, sino también por su practicidad y fiabilidad. La compañía no tardó en ampliar su gama de híbridos con modelos como el Camry Hybrid, el Highlander Hybrid y, más tarde, el Auris Hybrid. Esta diversificación permitió a Toyota atender a un público más amplio, consolidando su posición como líder mundial en ventas de vehículos híbridos. En 2013, Toyota había vendido más de 3 millones de vehículos Prius en todo el mundo. Aunque la industria del automóvil fue testigo de un creciente interés por los vehículos totalmente eléctricos, Toyota mantuvo un enfoque prudente hacia esta tecnología emergente. La empresa se mostró escéptica sobre la viabilidad inmediata de los vehículos eléctricos puros, alegando problemas relacionados con la tecnología de las baterías, la autonomía y la falta de infraestructuras de recarga. En su lugar, Toyota se centró en perfeccionar y promocionar su tecnología híbrida, que consideraba una solución más práctica e inmediata para reducir las emisiones y el consumo de combustible. La estrategia de Toyota se basaba en la creencia de que los híbridos ofrecían un enfoque equilibrado de la sostenibilidad medioambiental, al combinar la fiabilidad de los motores de combustión interna con la eficiencia de los motores eléctricos. Los híbridos abordaban las limitaciones asociadas a la tecnología de los primeros B. Esta postura pragmática permitió a Toyota aprovechar la infraestructura y los hábitos de consumo existentes, facilitando una transición más suave hacia un transporte más ecológico. El firme compromiso de Toyota con la tecnología híbrida suscitó tanto elogios como críticas. Sus defensores alabaron a la empresa por poner al alcance de las masas vehículos de bajo consumo y por su papel en la reducción de las emisiones de los automóviles a escala mundial. El Prius, en particular, se convirtió en un símbolo de conciencia medioambiental y atrajo a una clientela diversa que incluía a famosos, ecologistas y conductores que buscaban un medio de transporte económico. Sin embargo, algunos críticos argumentaron que la apuesta de Toyota por los híbridos frenaba el desarrollo y la adopción de vehículos eléctricos completos, cuando sus competidores empezaron a invertir fuertemente en tecnología de vehículos eléctricos.
surgieron dudas sobre la estrategia a largo plazo de Toyota y su potencial para quedarse rezagada en un mercado en rápida evolución como el de los vehículos eléctricos. A pesar de estas críticas, Toyota siguió mejorando sus sistemas híbridos, consiguiendo importantes mejoras en eficiencia de combustible, prestaciones y reducción de emisiones en sucesivas generaciones. Y mientras todo el mundo sigue hablando de los B, el consejero delegado de Toyota acaba de hacer un anuncio impactante que podría destruir toda la industria. Pero, ¿te has preguntado alguna vez por qué Toyota se resiste tanto a los B? ¿La resistencia de Toyota a los vehículos eléctricos, una apuesta calculada? A diferencia de muchos fabricantes de automóviles que han apostado enérgicamente por los vehículos eléctricos, Toyota ha sido prudente en su transición. La empresa hace hincapié en una estrategia de múltiples vías hacia las emisiones de carbono cero, que incluye B, híbridos, vehículos de pila de combustible de hidrógeno y otras tecnologías de propulsión. Este enfoque refleja la convicción de Toyota de que depender exclusivamente de los B puede no ser la solución más sostenible o práctica para todos los mercados y consumidores. Una de las principales reservas de Toyota sobre un futuro exclusivamente de B se centra en los retos asociados a la producción de baterías. La fabricación de baterías de iones de litio requiere una gran cantidad de energía e implica la extracción de materias primas como el litio, el cobalto y el níquel. Estos procesos pueden tener importantes repercusiones medioambientales, como la destrucción de hábitats y la contaminación. Además, la disponibilidad finita de estos recursos hace temer por la sostenibilidad a largo plazo de la producción de baterías a gran escala. Por otra parte, el coste de las baterías de los vehículos eléctricos sigue siendo elevado, lo que contribuye al gasto global de los vehículos eléctricos. Esta barrera financiera puede disuadir a los consumidores, especialmente en los mercados emergentes, donde la asequibilidad es la clave. Toyota sostiene que, si no se producen avances significativos en la tecnología de las baterías y se reducen los costes de producción, la adopción masiva de los B puede ser limitada. Akio Toyoda, presidente de Toyota, ha manifestado su escepticismo ante el rápido cambio hacia los vehículos eléctricos. Advierte de que centrarse exclusivamente en los vehículos eléctricos podría acarrear consecuencias no deseadas, como la pérdida de puestos de trabajo en sectores relacionados con las tecnologías de motor tradicionales. En octubre de 2024, Akio subrayó que la industria automovilística japonesa emplea a unos 5,5 millones de personas, muchas de las cuales realizan trabajos relacionados con el motor. La transición total a los vehículos eléctricos podría poner en peligro estos puestos de trabajo, afectando no solo a los fabricantes, sino también a una amplia red de proveedores y empresas asociadas. Akio también cuestiona los beneficios medioambientales de los B si se tiene en cuenta todo su ciclo de vida, incluida la fabricación y la producción de energía. Sugiere que un enfoque diversificado, que incorpore híbridos y pilas de combustible de hidrógeno junto a los B, puede ofrecer un camino más equilibrado y sostenible. En línea con su enfoque diversificado, Toyota ha invertido mucho en la tecnología de pilas de combustible de hidrógeno. La empresa presentó el Mirai, uno de los primeros vehículos de pila de combustible de hidrógeno producidos en serie, mostrando su compromiso con la exploración de fuentes de energía alternativas. Las pilas de combustible de hidrógeno ofrecen varias ventajas, como tiempos de repostaje rápidos y mayor autonomía en comparación con algunos vehículos eléctricos de batería. Además, solo emiten vapor de agua, lo que las hace respetuosas con el medio ambiente. Sin embargo, la infraestructura para el repostaje de hidrógeno está aún poco desarrollada en muchas regiones, lo que supone un reto importante para su adopción generalizada. La cautela de Toyota no ha estado exenta de críticas. Analistas del sector y grupos ecologistas han afirmado que la empresa corre el riesgo de quedarse rezagada a medida que los mercados mundiales adoptan cada vez más los vehículos eléctricos. Los competidores están ampliando rápidamente su oferta de vehículos eléctricos y la demanda de los consumidores está cambiando hacia opciones de transporte más sostenibles. A pesar de ello, Toyota se mantiene firme en su estrategia. La empresa sigue invirtiendo en tecnología híbrida y pilas de combustible de hidrógeno, con el objetivo de ofrecer una gama de opciones que satisfagan las diversas necesidades de los consumidores y los requisitos regionales. Pero, ¿y si Toyota estuviera jugando a largo plazo? ¿Y si se guardara algo en la manga que pudiera trastornar por completo el sector de los vehículos eléctricos? La ciencia detrás de los motores Toyota. La industria del automóvil está experimentando una enorme transformación. El motor de combustión interna, antaño el corazón de la movilidad, está siendo eliminado por gobiernos y fabricantes en favor de los vehículos eléctricos.
Pero cuando parecía que los motores de gasolina y diésel estaban al borde de la extinción, surgió Toyota con una innovación revolucionaria. Informes recientes y solicitudes de patentes indican que el motor de combustión de nueva generación de Toyota no se parece a nada visto hasta ahora. No se trata solo de una mejora incremental, sino de una revolución potencial en la tecnología de motores. A principios de 2024, unas patentes filtradas revelaron que Toyota había desarrollado un motor de combustión de hidrógeno refrigerado por agua diseñado para superar uno de los mayores retos de la energía del hidrógeno, el calor excesivo. A diferencia de los motores de gasolina tradicionales, la combustión de hidrógeno genera temperaturas extremadamente altas, lo que puede provocar pérdidas de eficiencia y problemas de durabilidad. El nuevo diseño de Toyota lo resuelve incorporando válvulas de inyección de agua en los puertos de admisión de cada cilindro. Estas válvulas controlan con precisión la cantidad y el momento de la inyección de agua, garantizando una refrigeración óptima y mejorando significativamente la eficiencia del motor. La unidad de control electrónico supervisa los datos en tiempo real y ajusta el proceso dinámicamente, permitiendo que el motor funcione sin problemas en diversas condiciones. Si tiene éxito, esto podría significar que un motor impulsado por hidrógeno ofrece todas las ventajas de la combustión interna tradicional: repostaje rápido, larga autonomía y alto rendimiento sin emisiones de carbono. Pero Toyota no se detiene ahí. Mientras el mundo debate si los vehículos eléctricos son la solución definitiva, la empresa ha estado realizando silenciosamente importantes avances en la tecnología de las baterías. Uno de los avances más interesantes es el trabajo de Toyota en baterías de estado sólido, una tecnología que puede cambiar por completo el panorama de los vehículos eléctricos. A diferencia de las baterías de iones de litio convencionales, que utilizan electrolitos líquidos, las baterías de estado sólido sustituyen estos electrolitos por un material sólido. Este sencillo cambio tiene enormes ventajas. Las baterías de estado sólido pueden almacenar más energía en menos espacio, lo que significa que los vehículos pueden recorrer distancias mucho mayores con una sola carga. También son mucho más seguras, ya que eliminan el riesgo de fugas e incendios asociado a las baterías de base líquida, y quizá lo más importante, pueden cargarse a una velocidad sin precedentes. Toyota afirma que sus baterías de estado sólido podrían permitir una carga completa en solo 10 minutos, eliminando uno de los mayores inconvenientes de la tecnología actual de los B. En septiembre de 2024, el plan de Toyota para la producción de baterías de nueva generación recibió la certificación del Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón. La producción comenzará en 2026 con un objetivo de producción anual de 9 gigavatios-hora. Si estas previsiones se cumplen, Toyota podría adelantarse a sus competidores en la carrera de las baterías y ofrecer un producto que dejaría anticuados a los actuales vehículos eléctricos de iones de litio. Y lo más sorprendente, el desarrollo de baterías de estado sólido de Toyota no es solo para coches eléctricos. Crece la teoría de que la empresa podría integrar esta tecnología con sus motores de combustión de hidrógeno, creando una categoría completamente nueva de vehículos híbridos ultraeficientes. Las implicaciones de la nueva tecnología de motores de Toyota son enormes. Si se perfeccionan los motores de combustión de hidrógeno, podrían eliminar por completo uno de los mayores inconvenientes de los vehículos eléctricos: el tiempo de carga. En lugar de esperar 30 minutos, una hora o más a que se cargue un coche eléctrico, los conductores podrían repostar su coche de hidrógeno en solo unos minutos, igual que hacen con la gasolina. La autonomía también podría ser mucho mayor que la de los vehículos eléctricos actuales, lo que haría más prácticos los viajes de larga distancia. Desde el punto de vista medioambiental, los motores de combustión de hidrógeno solo producen vapor de agua, lo que significa cero emisiones de carbono. Pero incluso más allá de eso, hay un factor crucial del que pocos hablan: el coste medioambiental de la producción de baterías para vehículos eléctricos. La extracción de las materias primas para las baterías de iones de litio, como el litio, el cobalto y el níquel, es un proceso que consume mucha energía y daña el medio ambiente. Los motores impulsados por hidrógeno y biocombustibles podrían ofrecer una alternativa que obviara por completo estas preocupaciones. Con todos estos avances, el mundo del automóvil bulle de teorías. ¿Se prepara Toyota para dejar obsoletos los vehículos eléctricos tradicionales antes incluso de que se adopten masivamente? Los expertos del sector están divididos. Algunos creen que el enfoque multipista de Toyota, que desarrolla simultáneamente la combustión de hidrógeno, los híbridos y los B de estado sólido, podría convertirles en la fuerza dominante de la próxima generación de automóviles.
Otros sostienen que la infraestructura del hidrógeno está aún demasiado poco desarrollada para competir con las redes de recarga de los BEV y que Toyota podría estar apostando por una tecnología demasiado atrasada para ponerse al día. Pero una cosa está clara, mientras otros fabricantes se apresuran a optar por la electricidad total, Toyota está demostrando que hay más de una forma de conseguir un futuro neutro en carbono. Su última innovación podría sacudir los cimientos del mercado de los vehículos eléctricos y poner en entredicho la idea de que son la única solución. Y ahora, la espera ha terminado. El cambio de juego. Koji Sato, CEO de Toyota, acaba de hacer una declaración que podría conmocionar a toda la industria automovilística. Nuestro nuevo motor destruirá la industria de los vehículos eléctricos. He tomado una decisión, lo lanzaremos al mercado a finales de 2026. Según fuentes internas, Toyota ha desarrollado un motor de combustión de hidrógeno de nueva generación que podría cambiarlo todo, a diferencia de los vehículos tradicionales de pila de combustible de hidrógeno, que convierten el hidrógeno en electricidad. Este motor quema hidrógeno directamente, proporcionando la potencia y la velocidad de repostaje de un motor de gasolina y produciendo casi cero emisiones. Los ingenieros de Toyota han descifrado el código con tecnologías avanzadas de refrigeración e inyección, superando los retos de las altas temperaturas que plagaban la combustión de hidrógeno en el pasado, gracias a un vanguardista sistema de inyección de agua y a una tecnología de encendido patentada. Este motor no solo elimina las emisiones de carbono, sino que alcanza niveles de eficiencia que antes se consideraban imposibles para los motores de combustión interna. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes. Ante la creciente preocupación por la producción de baterías para vehículos eléctricos, la extracción de minerales raros y la inadecuada infraestructura de recarga, la alternativa de hidrógeno de Toyota podría ser el revulsivo que el sector necesita desesperadamente, mientras que las redes de recarga de vehículos eléctricos se enfrentan a grandes retos. Las estaciones de servicio de hidrógeno tienen el potencial de expandirse mucho más rápido, ofreciendo una solución viable a largo plazo. Pero espere, hay más. Este avance no es solo para turismos. Toyota ya está en conversaciones con los principales fabricantes de camiones y maquinaria pesada para integrar este motor en las flotas comerciales, donde los largos tiempos de carga y el peso de las baterías han hecho inviable la electrificación total. Si tiene éxito, podría trastornar sectores que han tardado en pasarse a la electricidad y allanar el camino hacia un futuro más limpio y eficiente. A pesar del escepticismo de los defensores a ultranza del BEV, Toyota se mantiene firme. La empresa siempre ha jugado a largo plazo, centrándose en innovaciones prácticas y sostenibles en lugar de seguir el bombo publicitario de la industria. Mientras que la mayoría de los fabricantes de automóviles están apostando por los vehículos con baterías, el enfoque diversificado de Toyota podría darles una gran ventaja si el mercado cambia. Así que, ¿redefinirá este audaz movimiento el futuro del transporte o está Toyota haciendo la mayor apuesta de su historia? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta, suscribirte y pulsar el botón de notificación para no perderte nunca las últimas novedades en tecnología automovilística. Gracias por verlo, y nos vemos en el próximo.